a todos a la presentación del libro Más allá de lo lúdico, ensayos sociohumanísticos sobre videojuegos. Este fue un proyecto bien especial al que el doctor Alexis Rodríguez nos invitó para colaborar y un poco darle visibilidad a la investigación que se está haciendo sobre videojuegos en Puerto Rico, que es un área pues, que estamos intentando poco a poco levantar y que hace falta pues, estudiar el efecto de estas tecnologías y de alguna manera evidenciar el trabajo científico de los investigadores de Puerto Rico en este tema. Ahora lo voy a dejar con el doctor Nelson Cruz, que va a hacer una presentación del libro, y espero pues que puedan comprarlo y tener esta gran aportación que es este libro. Gracias, Yamil, doctor Ortiz, por la presentación. Y en cierto sentido decidí escribir lo que voy a hablar, aunque puedo quizás abundar sobre algunos de los temas de forma anecdotal. Lo que intenté hacer un poco mientras leía el libro fue tratar de darle un poco de mi perspectiva desde mi experiencia, porque en algún momento sí yo fui gamer o jugué videojuegos, pero ya no lo hago. Y de cierta forma, ¿verdad? Highlights, disculpen, algunos de los capítulos, algunos de los temas que ustedes están trayendo en el libro. Así que voy a leer parte y algunas cosas quizás comente para que no estemos aquí 4 horas un miércoles. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a cada uno de los autores de este libro y a su editor, al doctor Alexis Rodríguez Ramos, por esta excelente producción intelectual. También una felicitación póstuma a la profesora Alexandra Ramos Colón por esta y otras contribuciones a la Academia Universitaria Puertorriqueña. Y agradezco al autor y a los autores, al editor y a los autores la invitación para presentarles el libro. Para mí es un placer hacerlo. Me interesa compartir un poco de mi trasfondo para que comprendan el análisis que hago o la interpretación de este libro sobre videojuegos. ¿Okay? Brevemente, esta lectura la hago desde 3 perspectivas. Primero, como profesor de psicología en una facultad de ciencias sociales. Poseo un trasfondo en ciencias sociales porque mi formación inicial universitaria a nivel de bachillerato en psicología, particularmente en este recinto. Segundo, hago esta lectura como neurocientífico. Mi formación doctoral y postdoctoral en neurociencia, en neurofisiología. Así que tengo una visión anclada en la ciencia con un particular énfasis en el funcionamiento del sistema nervioso y el entramado filosófico del cerebro, la mente y la psique humana. Y tercero, y quizás para mí sí es más importante, leo este libro como padre de un adulto de 19 años, quien es un videojugador y también un gamer. Este último ángulo me permite hacer una lectura pertinente y balancear los datos objetivos que presentan en el texto con una realidad de vida, ¿verdad? Y una historia particular. Una experiencia que en mi caso me sirvió de guía para especular sobre posibles desfases dentro del propio campo de investigación de los videojuegos y opinar sobre cambios psicosociales a nivel macro que comienzan a transformar nuestras relaciones y nuestra realidad contemporánea. Sabemos que los videojuegos no son en conjunto algo reciente. Les haré esta anécdota. Cuando yo estaba en escuela elemental, mi mamá me enviaba a comprar leche a la tiendita de la esquina y allí había maquinitas, arcades, de videojuegos. Estaba Galaga, Pac-Man y Street Fighter. Nosotros éramos pobres, vivíamos en un residencial, en un caserío. Así que cuando le digo la historia de la leche, porque mami me mandaba a comprar la leche y a veces me atrevía a meter una peseta y jugar. Pero
el dinero estaba contado, así que si faltaba una peseta ella lo iba a saber. Así que, pero la satisfacción de ver a los grandes pasar las tablas y completar el juego, ¿verdad? O por lo menos observaba mientras la leche se calentaba en la bolsa de papel, valía la pena. ¿Okay? Entre 1988 y 1989, creo que fue en el 88, me compré el famoso Nintendo clásico, el NES, que venía con dos controles, un control de pistola y los juegos Super Mario Bros. Y Duck Hunt. Todos saben de lo que estoy hablando. Formalmente una videoconsola de tercera generación, ya descontinuada, aunque representó para mí mucho a la edad de 11 o 12 años. Yo dije que me compré el Nintendo porque fue con un cheque de beca de escuela pública que obtuve por mis notas de A cuando estaba en quinto grado. O sea que me lo compré porque en ese momento pues tenía ese dinero que jamás quizá mi familia hubiese tenido. Así que tenía un valor incalculable. Fueron meses intensos dándole paleta al Nintendo. Muchas veces lloré y sentí coraje, rabia y angustia cada vez que se me acababa el tiempo en el castillo del mundo 8.4 de Super Mario Bros. Que como saben se convierte en un circuito si no te metes por el tubo correcto. Recuerden que en ese momento no había internet, no habían chats, no habían gamers, youtubers que te facilitaran encontrar la solución del juego. En resumen, rompí uno de los controles, casi destrozo el otro control tirándolo contra el piso. Rompí la pistola para jugar Duck Hunt y mi hermana nunca jugó porque no la dejaba jugar. Cuando llegaba a la escuela me convertía en un preso en mi casa frente al televisor jugando. Finalmente pude rescatar a Princesa Peach y luego unos meses adicionales jugando Metroid y Mike Tyson Punch-Out. Descontinué su uso de manera permanente. Casi 30 años después, un poquito menos, me topo con este tema nuevamente, pero en otro contexto. No ahora, porque inicialmente Yamil trabajó en temas de videojuegos y otro estudiante. Así que he estado involucrado en disertaciones y en proyectos, digamos, los últimos 6, 7 o 10 años. Hoy en día existen cerca de 5 millones de videojuegos en diferentes sistemas operativos y consolas. Es decir, que hay más videojuegos que puertorriqueños viviendo en la isla. El objetivo básico de este libro es propiciar nuevos encuentros e ideas que abonen al estudio de los videojuegos más allá de su uso por diversión. Esta actividad que tenemos hoy es el resultado de esa iniciativa. A fin de cuentas, los videojuegos son juegos mediados por tecnología digital, audiovisual, pero el juego, ¿verdad? La actividad lúdica es una actividad que realizamos por nuestra naturaleza animal. Somos mamíferos, evolucionamos y naturalmente jugamos como parte de nuestro comportamiento individual y social. Sabemos que el juego juega, valga la redundancia, un rol importante en teorías del desarrollo social y neurocognitivo humano. Sin embargo, ese constructo, aproximado ahora desde una óptica biopsicosocial, se convierte en un terreno enorme de investigación, por consiguiente una fuente bien importante de conocimiento. En todo caso, el tema de los videojuegos tiene que ser abordado desde un enfoque biopsicosocial, humanístico y ético. Y ese es un fundamento que no debemos perder de perspectiva. Para ir al grano, este libro se compone de 12 capítulos en los cuales los autores elaboran y expanden elegantemente sus temas, tal como la relación entre videojuegos y agresividad, identidad, género y bienestar, entre otros. En algunos capítulos se comparten experiencias personales, análisis y observaciones de los autores en distintos contextos teóricos, prácticos, práctica clínica y de investigación. Sus argumentaciones despiertan la curiosidad del lector y propician un ambiente idóneo para plantear preguntas nuevas e hipótesis a partir de la evidencia que se ha ido recopilando y ustedes muy elegantemente presentan. La diversidad de temáticas, narrativas y enfoques de los autores es un atractivo y una fortaleza del libro,
en términos de su abundancia de contenido. El estilo de escritura y la edición final permiten realizar una lectura bien amena y comprender de forma básica ciertos conceptos dentro del mundo de los videojuegos. La literatura y bibliografía que revisaron los autores está actualizada y en términos generales provee un marco conceptual coherente y abierto a las inquietudes y visiones de diferentes profesionales, psicólogos, neurobiólogos, comunicadores, educadores interesados en los juegos de video. Intentaré entrelazar algunos capítulos o contenidos con mis observaciones. Las investigaciones sobre videojuegos han aumentado en los últimos años por diferentes razones. Una justificación inicial fue sencillamente explorar si los videojuegos eran nocivos para el jugador. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la industria de los videojuegos fue parte del crecimiento histórico de la tecnología en los pasados 40 años. Ese cambio tecnológico produjo una alteración generacional en términos de la cantidad de efectos psicosociales, yo diría geopolíticos y económicos. En otras palabras, que los videojuegos no son algo más que está siendo insertado socialmente como una actividad de diversión, sino que los videojuegos, todo lo que eso implica, son pieza clave en la construcción de relaciones sociales en el mundo actual. La violencia o actos de violencia no son causados por los videojuegos. No obstante, hay evidencia de que algunos videojuegos violentos pueden relacionarse a conductas violentas de algunos jugadores. Me parece importante cuestionar la metodología de algunas de estas investigaciones en términos de la muestra, tipo de videojuego, técnicas de recopilación de datos. Debe ser imperativo en la agenda de investigación que ustedes se propongan. Resulta importante considerarlo al momento de proponer y diseñar estudios sobre este tema en Puerto Rico y estoy muy contento que lo hayan traído, el libro lo traiga. Se recoge entre líneas y entre algunos capítulos el fundamento de que los videojuegos modifican diferentes procesos cognitivos. No tengo la menor duda de que los videojuegos modifican el cerebro. ¿Okay? Jugar videojuegos induce neuroplasticidad, aprendizaje, memoria, adaptaciones multisensoriales y de atención que ameritan ser estudiadas en su justa perspectiva. Se han encontrado beneficios del videojuego en términos de creatividad, relaciones sociales y emociones. Contrario a la predicción de que los videojuegos inducen soledad y aislamiento, existe toda una teorización y datos sobre el desarrollo de capital social entre videojugadores. Si traemos esto al escenario clínico de psicoterapia, tratamiento, podríamos plantear la pregunta de si en efecto o incluso cómo los videojuegos pueden ser herramientas para inducir cambios en procesos de atención y memoria que resulten eventualmente en un mejor outcome o resultado terapéutico. Sabemos que la inserción de los videojuegos al contexto clínico para crear alianzas terapéuticas es una posibilidad, presentan también en el texto. De todas formas, es una interrogante que se queda sobre la mesa para futuros trabajos. En esa misma línea de cambios plásticos y neurocognitivos existe un cuestionamiento sobre el uso problemático de videojuegos, y es un asunto que ustedes también discuten o presentan. Eso es un tema que he investigado, el uso de sustancias en trastornos adictivos, y particularmente me parece muy acertada la explicación y el contraste que presentan entre una adicción, si me permiten utilizar el término, sabemos que a drogas como anfetamina versus una supuesta adicción a los videojuegos. ¿Okay? Desde una óptica general, es cierto que los videojuegos inducen estados de euforia, placer, recompensa, y el uso repetido y desmedido podría causar dificultades a nivel individual y social, bastante parecido a lo que ocurre en otros escenarios similares. Y aunque la frecuencia de este fenómeno es reducida, es decir, personas con un trastorno por uso problemático, no debemos dejar el tópico desprovisto de investigación en su sentido más amplio, que incluya recomendaciones y guías prácticas para los jugadores. En términos prospectivos, me parece que
estudiar este tema en Puerto Rico es interesante y viable por varias razones. Desde los videojuegos podemos investigar asuntos de identidad, calidad de vida y salud mental, tanto a nivel transversal como longitudinalmente. Podemos también diseñar estudios que exploren y midan cambios a nivel neurofisiológico, psicológicos o conductuales. Se pueden utilizar diseños cuantitativos con escalas, instrumentos de autoinforme, grabados electrofisiológicos para entender diferentes componentes de este fenómeno, al igual que acercamientos cualitativos mediante entrevistas, grupos focales. Yo sé que ustedes saben de eso. Otros estudios pueden examinar asuntos de videojuegos y escolaridad, aprovechamiento académico, manejo de tiempo y elementos de metacognición. En fin, ¿verdad? O un poco para ir cerrando, este libro presenta un sinnúmero de preguntas y problemas que enriquecen la labor investigativa de este tema particular. Igualmente arroja luz sobre dónde estamos ubicados en la actualidad. Debo confesar que hay un montón de información que quizá me la estaba imaginando, y cuando uno lee, pues alguna la verifiqué y otra pues simplemente no estaba registrado de ninguna forma. Queda ahora trazar un plan de cara al futuro. Y lo último que quería comentar, había un capítulo, esto fue una conversación que tuve conmigo, le añado la parte más personal. Undertale, me parece que es el juego. Yo le hablé del libro, le dije, voy a presentar este libro la semana que viene. Y hace 2 días me dijo, ¿cuándo es lo del libro? Pero está trabajando. Me dijo que le hubiese gustado venir, pero le mencioné de varias cosas de lo que estaba leyendo. Y entonces pues le mencioné de ese juego, y eso sí le llamó la atención, en el sentido de que él lo jugó y después me dijo como que ese juego tiene algo que me hizo reflexionar un poco sobre el poder y sobre la justicia. O sea que es algo, se lo estoy trayendo porque quizás no lo conoce, pero mi hijo es un poco introvertido y pues al empezar a hablar de esto para mí fue como que shocking, como que ok, podemos conectar con este juego, yo acá pensando. Así que, pero lo dejé que hablara y se convirtió entonces, fue corta la conversación, pero súper interesante, en el sentido de cómo entonces este juego de alguna manera lo puso a reflexionar o lo puso a mentalizarlo desde otra perspectiva que yo no hubiese imaginado si no hubiese leído el libro, no hubiese sabido del juego y no hubiese sabido que él lo estaba jugando. Hay otro juego que él está jugando, o que jugó, y a lo mejor ustedes saben, según entiendo, es un juego desarrollado en Japón y es que se trata de castigar o castigar a la gente que han hecho cosas malas. Quizás después se los puedo. Pero anyway, es un juego donde básicamente el jugador igualmente hace uso de justicia para poder ganar. Y nada, eso en conjunto pues me hace un poco reflexionar sobre la utilidad o cómo entonces los videojuegos pueden comenzar a cambiar esa parte, yo diría regulación emocional, afectividad, etcétera. No sé, hay algo por ahí que quizás no lo puedo describir verbalmente, pero es algo que entiendo que se puede explorar desde la investigación. Otro asunto que quería traerlo un poco y dejarlo y que lo piensen o que lo hablemos, el asunto de las 2 cosas, la identidad mezclado con género, porque por lo que veo también ha habido toda una historia, ¿verdad?, de cómo los juegos han sido diseñados
digamos, para hombres, con personajes de hombres, y cómo se ha ido aumentando el número de personajes femeninos en los juegos por los pasados quizás 20, 30 años. Estamos en el 2023, donde ahora estamos hablando de multiplicidad de identidades o de género no binario. La pregunta es, ¿en algún momento esto se podría reflejar en los videojuegos? Y si es el caso, eso plantea entonces una serie de interrogantes sobre, yo diría, quiénes van a ser los personajes, cuáles van a ser las historias. Y eso, de nuevo, levanta, por lo menos a mí me levanta una serie de, no preocupaciones en el sentido de investigación, ¿verdad? Y de cómo entonces vemos, porque es evidente que en la cultura o en este fenómeno, lo que son los videojuegos está, como dije, no es algo aparte, está metido en todas nuestras interacciones sociales. Mi hijo desde pequeño está jugando videojuegos. Yo empecé a jugar, como les dije, a los 11, 12 años. Está desde chiquito, a los 6. Yo creo que hay eso es algo interesante, es algo controversial, por lo menos hasta el momento, y si de alguna manera impacta lo que sería el videojuego, pues yo creo que es algo que lo deben tener en consideración. Eso sería mi reflexión sobre el libro. Obviamente la invitación es a que lo lean. Hay, como dije, hay capítulos que son un poco más específicos, ¿verdad?, sobre temas particulares como pueden ser la salud, el bienestar o la integridad de los videojugadores. Yo creo que eventualmente sí, es necesario reconceptualizar, ¿verdad?, de que esto no es una actividad extra cualquiera, sino que hay gente que eso es parte de su vida. Así como yo corro, hago triatletismo, así que nado, corro bicicleta, pues eso es parte de mi vida, así que es parte de mi rutina, es parte de mis interacciones sociales, grupos de apoyo, etcétera. Pues igual, quizás en el caso de los videojuegos, pues hay que pensarlo de esa manera, es como algo que forma parte de nuestro diario y de nuestras interacciones. Así que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación y siempre estaré a la orden para él, para cualquier otra actividad de esta índole. Si tienen preguntas o Buenas tardes, mi nombre es Alexis Rodríguez Ramos, soy el editor del libro. Quiero agradecerle al doctor Nelson Cruz Bermúdez por la presentación, por dedicarle el tiempo a leer y a comentar el libro, y esa experiencia que él comparte con nosotros en la tarde de hoy sobre cómo el juego lo ayudó a tener una interacción con su hijo. Lo he escuchado varias veces con diferentes juegos. Lo he escuchado en terapia, incluso de personas que me han dicho, tengo un participante que no habla conmigo, un niño que no hablaba, y lo único que hacía era jugar Minecraft, y yo lo que le dije fue, juega Minecraft y hablarle de eso, y fue casi como poner una llave en una puerta, porque después de eso había que pedirle que se callara. Así es que sí, que los videojuegos sirven en ese sentido para crear esos vínculos, para servir de excusa, para generar conversaciones. Cuando yo decidí hacer la invitación para este libro, la hice pensando en que este libro es para mí una continuación del primer libro que yo hice sobre videojuegos, que se llama Game On Puerto Rico, la cultura gamer boricua, que fue mi investigación doctoral. Pero mientras estuve haciendo ese proyecto de investigación,
Conocí al doctor Yamil Ortiz, conocí a varias personas en el proceso de crear el libro, y entonces una vez se presenta el libro, conocido en la misma presentación a Gustavo, que es la persona que nos diseñó el diseño de la portada del libro, lo conocí en la presentación del libro que fue en Arcadia en el 2015, a finales de 2015. Gustavo me presentó a Shirley, que también es una de las autoras del libro. Alfredo Rivas yo lo conocí también durante el proceso del estudio del programa graduado. Alfredo fue el segundo miembro de mi disertación doctoral. Y cuando yo fui a defender esa disertación doctoral, había dos. En las disertaciones de las presentaciones casi nunca va nadie del público. Casualmente en esa presentación estaba Julián Ruberte Maldonado y Pedro Jiménez, ambos que son autores del libro, que estaban también en su proceso de buscar información. Como parte del libro me hicieron una entrevista en El Nuevo Día, que el doctor Harry Hernández Heredia vio y me escribió un correo, y así establecimos un vínculo. La compañera Alexandra Ramos Colón, que en ese momento trabajaba en la universidad, en la Escuela de Medicina de Ponce, enseñando psicología, era alguien que yo conocía a nivel de estar en el programa graduado también, y ella tenía dos estudiantes que estaban haciendo investigación sobre videojuegos, y entonces me contacta para que yo los conozca, y así terminé en Ponce en otros dos proyectos. La gente del Albizu, no sé cómo, ya no me acuerdo ni cómo los conocí, pero los conozco. Comentaba antes de empezar esta presentación que en este mes tengo dos defensas donde soy parte del comité, dos compañeros que están en la Universidad Carlos Albizu, que terminan sus disertaciones en investigaciones sobre videojuegos. Y eso para mí es un motivo de alegría, porque cuando yo hice mi primer trabajo académico sobre videojuegos en el 2005, había una sola tesis de maestría en esta universidad, en el Departamento de Educación. Y ahora por lo menos podemos decir que en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Carlos Albizu y en la Escuela de Medicina de Ponce hay personas trabajando académicamente sobre videojuegos y explorando cómo podemos utilizar este elemento lúdico para algo más allá, en términos de aplicación, en términos de generar conversaciones, en términos terapéuticos, de todas las maneras posibles. Cuando uno trabaja con videojuegos en términos académicos y uno escribe, cuando el producto final sale impreso, en muchos sentidos ya está obsoleto, porque la tecnología cambia tan rápido que es difícil mantener el ritmo. Casualmente hoy estaba yo viendo un video de una persona que ha diseñado un juego de realidad virtual para trabajar con problemas alimenticios, que es otra forma de aplicación de lo que es la tecnología de videojuegos, no quizá un juego tradicional en términos comerciales, pero ya un juego diseñado para tratar algún tipo de condición que afecte a las personas, y eso se suma ya a un juego que tenemos para tratar ansiedad, que ya solamente se puede hacer con recetas, así es que lo que significa que cada vez estamos viendo más desarrollo de lo que son los videojuegos para elementos específicos. Todavía nos interesa mucho cómo el elemento de jugar comercialmente, es decir, los juegos que salen para consumo del público general, cómo sí podemos generar discusiones a través de ese tipo de productos. El caso de Undertale, cuando Shirley me comentó sobre su capítulo y cuando lo pude leer y cuando nos sentamos a hablarlo, es un juego que invita a la reflexión ética, porque dependiendo de las decisiones que uno tome durante el juego, afectan el outcome, el final, o el que uno puede alcanzar, y eso obviamente genera una reflexión. Y en el caso del género, que obviamente un tema que, como decía el doctor Cruz, está presente durante todo el libro. Casualmente en estos tiempos estamos teniendo la discusión que tuvimos en el 2013 con The Last of Us. Para aquellos que jugamos The Last of Us cuando salió, era la discusión sobre tener un personaje femenino protagónico, pero que después resultó ser una mujer lesbiana protagónica de su juego. Y ahora que se espera que salga la segunda temporada en HBO, pues ya los
debates que se tuvieron cuando salió la segunda parte, que nuevamente era un juego que retaba los límites de lo que era la definición de género en múltiples formas, pues supongo que volverán a salir de nuevo en 2 o 3 años. Así que esas discusiones, para aquellos que estuvimos allí jugando desde el principio, ya las sabemos, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos qué es lo que viene. Y obviamente ahora es que el resto de la gente se entera. Y yo pienso que esto se parece mucho cuando hacen películas sobre obras literarias. La gente que leyó la novela sabe qué es lo que va a ver en la película. La diferencia ahora es que estamos nuevamente tomando información de lo que supone que sea un juego para generar historias de entretenimiento para el público general. Se me escapa el nombre del autor, Pérez Reverte decía que el futuro de la literatura iban a ser los videojuegos, porque para uno tener un buen juego hay 2 elementos principales: el gameplay, que es la acción que uno realiza en el juego, pero el otro es el elemento narrativo. Si no hay una buena historia en el juego y no hay una buena dinámica para jugar, no es un buen juego, es una combinación de factores. Y esa misma narrativa que funciona en el juego de forma transmediática se ha ido moviendo a otro medio de consumo mayor, que son las plataformas, en este caso HBO, y ya hay gente pidiendo historias sobre Red Dead Redemption y sobre todo los otros juegos de Metroid. Creo que hay una serie que viene pronto. Así es que lo que significa es que los videojuegos son ahora fuente de inspiración para crear historias de entretenimiento. Aquellos que jugamos hace mucho tiempo ya lo sabíamos, que tenía mucho potencial, y ahora lo estamos viendo. Y obviamente es un espacio que sirve para generar situaciones que nos lleven a la reflexión, que nos permitan pensar la violencia, que nos permitan pensar sobre asuntos de salud mental, sobre asuntos que tienen que ver con género y la diversidad. Así que a mí me parece, y es una forma interactiva de entrar en esas discusiones, y la persona no es solamente un ente pasivo, sino que es alguien que participa de la acción. Y en ese proceso se da la plasticidad y se da el aprendizaje y se da esa transformación, y le permite a uno también asumir puntos de vista, porque uno a veces tiene que resolver lo que se presenta luego, no como uno quisiera, sino como uno pensaría que el personaje lo resolvería. Y eso lleva a un tipo de reflexión distinta. Así que yo espero que este libro, como decía el Dr. Cruz, sea parte de una iniciativa de que genere nuevos proyectos. Ya yo no, cuando alguien me pregunte sobre si los videojuegos hacen que la gente se ponga violenta o si causan adicción, ya yo no les voy a decir nada. Si en el libro está eso, busquen el libro, ya dedicamos tiempo para sentarnos y trabajar eso, porque ahí está una explicación bastante clara sobre esos debates, y le da también la oportunidad de llegar a otros trabajos. Ya, por ejemplo, en el capítulo de adicciones que trabajamos, todavía el proyecto del doctor Hernández Heredia no había salido, ya está disponible, así que ya tenemos datos de una investigación científica sobre eso que estamos planteando en el libro. Así que ese capítulo sirve para poder entonces buscar la actualización, que sería ya el resultado final de esa investigación que se comenzó en el libro. Claro, entonces permite ya eso es lo que te iba a comentar. Van a hacer un análisis secundario de los datos. Y entonces eso es otra investigación. Y entonces, y esa es la idea es que podamos que esto siga creciendo. Y hoy son 12 capítulos, somos 10 autores, pronto deberíamos ser 12, 15, 20, y quizá en algún momento podamos tener una división de un laboratorio de videojuegos en la universidad que nos permita hacer más trabajo, y entonces propiciar que las nuevas generaciones se animen a llevar este tipo de investigación como parte de su formación académica. Así que nuevamente quiero agradecer a las personas que confiaron sus trabajos, ya sea escritos o artísticos, para que formaran parte de este proyecto, al doctor Cruz Bermúdez por aceptar presentar nuestro libro, el cual nos llena de mucho orgullo, y que esperemos que sea el primero de muchos trabajos sobre videojuegos que podamos presentar en la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias.